aluminio o de tantalio. Yo más o menos le estoy diciendo en qué consiste un capacitor seco y electrolítico. Ustedes lo van a buscar de tarea, ¿ya? Y lo van a completar. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ingeniera. Ya, sigamos ya. Aquí está. Por dentro del capacitor plano. Esto es por dentro. Aquí está por fuera. Por fuera. Por dentro, ¿cómo es el capacitor plano? Aquí está. Es un esquema. Por dentro, ¿cómo es un capacitor plano? Ay, qué desgracia, no me pongas así de nervioso.
ambas placas, no las deja juntarse, no las deja juntarse a las placas. ¿Ya? En cambio, el más común el dieléctrico y los capacitores es el aire. Generalmente el dieléctrico que existe en los capacitores es el aire, el vacío. No hay nada entre placas. ¿Ya? Pero hay capacitores que tienen un dieléctrico, que no es el vacío del aire, que puede ser cartón, cerámica, vidrio, papel, cualquier dieléctrico. Pero generalmente es el vacío del aire, que separa ambas placas. La distancia de separación entre ambas placas es D, ¿ya? D. ¿Hasta ahí estamos, jóvenes? ¿Y esas láminas son las que retienen la energía? Sí, de aquí del positivo al negativo. No es que la retiene, acumula carga, las placas acumulan carga, ¿ya? Y se carga mediante esta pila batería, ¿ya? Generalmente es una pila o batería. No es no van a enchufar ustedes a los enchufes, a la corriente eléctrica, porque esta energía del capacitor a ustedes no los va a matar, porque se carga con pila o batería. No los va a matar. Es bajo su carga eléctrica. Es tolerable para el humano. Pero si yo en vez de conectarlo a una pila de batería lo conecto directo al enchufe, nos va a matar, pues, ¿no ves? ¿Me entiendes, no? Sí, acumula carga. Solamente para equipos, por ejemplo, que les digo dónde está, a ver. Mejor aquí. Solamente es para estos dispositivos, para tarjetas madres, para flashes de cámara, para el mouse, para los ventiladores, dentro de los ventiladores, las radios, los motores. Para esto no es para la licuadora, no es para el televisor. No, ¿ya? ¿Ya, jóvenes? ¿Dónde estamos? Aquí. Ingeniero, entonces casi siempre vienen con la pila, ¿no? Sí, ahorita vamos a explicar. Pila o batería. Batería común, la pila común. La pila común ahorita es para cargarla nomás, esa pila. ¿Ya? Cuando ustedes quieren cargarla, porque se descarga. Si ustedes utilizan pues todo el día su cámara fotográfica, rápido se va a descargar. ¿Me entienden? Si no la utilizan su cámara, digamos, fotográfica, no se va a descargar, pues va a seguir acumulada la carga más ahí. Depende del tiempo que ustedes utilizan. Estoy dando el ejemplo de la cámara fotográfica porque es más, ustedes más la conocen, ¿no? Y la pueden ver. ¿Ya? Pero si quieren ver el mouse, también lo pueden desarmar el mouse. ¿No ves? El mouse lo pueden desarmar. Y ustedes al mouse tienen su pilita, ¿no ves? Jóvenes. Sí. Pero la pilita por sí misma no es la que está ahí haciendo funcionar al mouse. Tiene su capacitor ahí. Y la estamos cargando con la pilita. Si tienen ahí un mouse viejo, desármenlo, pues. Ahí véanlo. ¿Ya? Su capacitor. Claro, no se lo ve, pero ustedes piensan que, le pongo la batería, la pila y ya funciona mi mouse, dice. No es tanto por la pila, ¿no es? La pila hace cargar al capacitor, lo carga al capacitor. Y entonces ya funciona el mouse. ¿Me entienden? Sí. Oye. Sí. Ya, bueno, ya, ¿dónde estábamos? El que necesita enchufar a la corriente de la pared, ¿no? No, ¿para qué querer enchufar la corriente de la pared? La pila normal, a ver ver si nos podemos ver, che. Y que seguro el compañero se refiere a la placa de la madre. Nosotros a veces lo enchufamos Aquí. y ahí trabaja. No, pues, joven, no. No, para nada. Esta Si es una pilita, pila joven, normal. esta pilita. No se Esta confunda. pilita. Claro, ese es un ejemplo de la pila. Claro, hay baterías también, ¿no ves las baterías?
No, pero no te vas a estar ahí. Utilizar esa pilita, ¿para qué vas a enchufar vos directo? No, jóvenes, se van a matar ustedes. Ya, por eso es importante el laboratorio, ¿ves? Yo no puedo yo mucho explicarles porque quizás no me hago entender. Con laboratorio ustedes lo iban a ver esto. El regulador de voltaje es el que se enchufa. Por eso yo les di un ejemplo aquí. ¿Dónde está? Ay, ¿dónde está? A ver. Aquí. Estos son los ejemplos más comunes, pero hay etcétera, pues. Más bien les voy a dar más utilidades para que me busquen de tarea. Búsquenme los etcétera. ¿No? Son pero son dispositivos pues pequeños no para un televisor, digamos, para una heladera, no es tanto para eso. ¿Ya? ¿Cómo van a poner a la heladera un capacitor? Si la heladera funciona a enchufar ahí en la pared, electricidad. ¿Me entienden? ¿No? El televisor también funciona si lo enchufo, no necesita pila, batería el televisor, yo lo enchufo directo. No necesita. Pero estas cositas sí, pues. Yo nunca he visto a lo menos una cámara fotográfica que se enchufe. No, yo he visto que se pone pila o batería a la cámara fotográfica. ¿O ustedes han visto? Del ventilador, no es el ventilador, pues, el ventilador de la movilidad, ¿no ves? Jóvenes, de la movilidad, ¿no ves que tiene aire, el ventilador, la movilidad del auto, ¿no ves? Para eso, no es para el ventilador de la casa que nos va ahí. No. Pues ahí me faltó poner para movilidad, digamos, ventilador, motores de aire acondicionado, ¿ves? Es pero de las movilidades. No es para... Sí, varias Eso me lo va placas a buscar. electrónicas trabajan Eso, con para electrónica nomás, no para usarlo, digamos, en licuadora, en qué puede ser batidora, eso no, hijos, eso funciona a corriente, a enchufe, no. Ingeniera, ¿Ya? Sí. ingeniera, su año de qué depende, ¿De qué? su ¿De año qué? del capacitor. Sus años del capacitor, ¿cómo el es tiempo eso? de vida. Sí, Depende del uso, pues si vos lo usás cada rato, pues, como te di el ejemplo de la cámara fotográfica, si lo usás todo el día, te vas de turismo ahí al Salado Uyuni, todo el día lo vas a usar, mañana, rápido se te va a descargar, pues, tenés que volverlo ahí, comprarte otra pilita y le pones otra vez, se carga el capacitor con la pila o la batería, ¿me entendés? Depende del uso que vos le des. Si vos El la voltaje cámara... que le meta también. ¿Cuál, El vos? voltaje que le meta también influye. Puede reventarlo. Pues, fíjate, la pilita tiene su voltaje, la pilita es mínimo. Ese voltaje de la pila no te va a matar, no te va a matar. Claro, pero ¿Ya? si le mete, por decir, para otro equipito electrónico y lo enchufa directamente, No. Enchufar no. Yo no le estoy diciendo para que enchufen. Cosas que no se enchufan. La cámara no se enchufa. La cámara no se enchufa. El ventilador de la movilidad tampoco no se enchufa. ¿No ves? No. La iluminación tampoco. El refrigeración donde alumbra la lucecita, ¿no ves? No, en cosas que no se enchufan, hijo. Si se quema la pilita de tu heladera, vos lo sacás, no te va a agarrar corriente, lo cambiás. No, en cosas que no se enchufan. Esto es para cosas que no se enchufan. Si vas a enchufar, te matás, pues. No va a estar. ¿Dónde vas a enchufar? Si llevas tu cámara ahí al salario, ¿dónde te vas a enchufar? ¿En tu trasero? No hay, ¿no ves? Tenés que llevar tu pilita. No, si se te acaba, se te descarga, ya cambias de pilita, le pones otra pila, otra batería, y volvés a cargar el capacitor, y otra vez te funciona tu cámara. Por eso estas cositas, ¿sí? Estas cositas es por laboratorio, jóvenes.
no sé llegar a explicarles a ustedes. Digamos, aquí ustedes lo pueden ver. Miren, acá se puede ver la cámara fotográfica con su capacitor. ¿Lo ven? ¿Ven aquí? Pero es mejor hacer ver el ensayo. Yo les explico la teoría nomás. Quizás por eso no me hago entender, digamos. ¿Se entiende, ingeniero? Sí, pero lo están confundiendo con el enchufe. No se enchufa, joven. No, No. pero en el caso de lo que dijo hace un momento, ¿Qué dije? A ver, ya me estás haciendo asustar. ¿Qué dije? no ¿Qué está dije? bien lo que ha dicho, sino que los otros compañeros cuando decían enchufar, como hay Ah, hartísimos equipos electrónicos que se utilizan y ya tienen capacitor, resistencia y otro componente, pero eso también se enchufa no para cargar el capacitor, se enchufa para otra cosa, pues hijo. Nada que ver con el capacitor. ¿Me entendés? Nada sí, que sí, ver le con el entiendo, capacitor. ingeniera. Nada que ver, eso se enchufa para otra cosa, con otro motivo, ¿no? No es Pero por igual el capacitor. trabajan ahí los capacitores, ¿no? Claro, pero digamos, a ver de dónde puede ser un equipo de sonido. Un equipo de sonido para que te suene la música tenés que enchufarlo, ¿no? Pero ahí que vos tenés el capacitor. Pero ese capacitor es para que te dé la luz, para que te dé el sonido, nada más para cosas pequeñas. Pero para que te dé la música tenés que enchufarlo. ¿Me entendés? Jóvenes. Sí, sí, Jóvenes. entiendo. Pucha, esa Se cosa entiende. después verlo en laboratorio. Yo casi no, creo que no me estoy haciendo entender. ¿Ya? Jóvenes. Jóvenes. Sí, ingeniera. Sí, 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 pero me sí. están asustando ustedes ya. Bueno, ya. El dieléctrico comúnmente dijimos entre las placas es el vacío. Generalmente es el aire del vacío. Pero puede ser cualquier material dieléctrico, como por ejemplo aquí, el papel, cartón, cerámica, etcétera, ¿no? Vidrio. Aquí tenía un pedacito en este esquema, era el dieléctrico, era o el cartón, por eso le puse el cartón. Estas placas tienen que estar separadas mínimamente, yo las puse acá, las dibujé bien separadas. A ver, voy a mostrarles aquí. A ver, jóvenes, estas son las placas, ¿lo ven? Las placas, la calculadora son las placas del capacitor, ¿lo ven? ¡Jóvenes! Sí, se ve, ingeniero. Ya, yo lo dibujé así, separadas las placas, ¿no ves? Así, separadas. Pero no es así la realidad, son bien, casi se están queriendo juntar, tienen una distancia mínima de separación, bien chiquitita es su distancia. Yo lo dibujé bien separado, para que ustedes lo vean nomás. Ay, carajo, no sé qué hice. ¿Ya? Yo lo dibujé bien separado, pero no es así, ¿ya? No es así. Su distancia de separación entre placas es mínimo. No se tienen que juntar. Solamente es bien, están casi queriendo juntarse, toparse las dos placas, pero no deben juntarse o toparse. Porque pasa otra cosa si se juntan o se topan. Bien, su distancia de separación entre placas es mínimo. Entre las placas existe un campo eléctrico constante, cuyas líneas de fuerza nos van de la placa positiva a la placa negativa. El campo eléctrico está en función de su diferencial de potencial y la distancia. Aquí está la formulita del campo eléctrico. Está en función del diferencial de potencial que existe, que nos la da la batería o la pila, sobre la distancia de separación entre placas. La unidad es Newton sobre Coulomb, ¿no es? Eso ya lo sabemos. Las placas cargadas positiva y negativamente están conectadas mediante un conductor o cable. Este conductor o cable, color verde, ¿no es? La placa cargada positivamente se conecta a la terminal, también llamada borne o polo de la batería, ¿no ves? Positiva. ¿Hasta ahí estamos? Y la placa cargada negativamente se conecta al borne polo
de la pila o batería, aquí. ¿Se ubica más o menos? ¿Qué estoy queriendo decir, jóvenes? ¡Jóvenes! ¡Jóvenes! Sí, ingeniera. Ya. La pila o batería es el diferencial de potencial, también llamado generador, ¿no? Yo les di los sinónimos de la diferencial de potencial, que transporta energía eléctrica por el conductor hacia las placas. ¿Ven? De aquí transporta hacia las placas. Por eso están cargaditas las placas. ¿Ya? La diferencial de potencial entre las dos placas es cero, porque los potenciales van a ser iguales, las cargas son iguales, están a una misma distancia. Entonces el diferencial de potencial, ya lo hemos visto en el anterior tema, va a ser cero, ¿no ves? ¿Sí? Porque los potenciales en cada placa son iguales, tienen igual carga y están a una misma distancia. ¿Se acuerdan del tema anterior, no? Cuanto más cerca estén las placas, hay mayor acumulación de carga en placas. Cuanto más cerquitas estén una placa de la otra, hay mayor acumulación de carga, de almacenamiento de carga. Si el área de placas es grande, también almacena mayor carga, ¿no ves? Mayor carga. O por ejemplo aquí, a ver, ¿ven? Este es grande, este capacitor, va a acumular mayor carga, su área de placa es grande, mayor carga. Este chiquitito menor, 22, dice. ¿No ven? ¿No ven? Bueno, ¿dónde estamos? Si las placas se llegaran a tocar, va a haber pérdida de carga o va a haber una descarga por transferencia de carga de una placa a la otra. No debe transferirse la carga eléctrica de una placa a la otra. Si se llegaran a tocar va a pasar eso y se va a descargar esto. Mi capacitor se va a descargar porque va a perder carga eléctrica, porque va a haber transferencia de carga de una placa a la otra. Entonces voy a tener que volver a poner otra pila, a cargar otra vez el capacitor. Y cada rato se me va a descargar porque las placas se están juntando. Entonces no me sirve ese capacitor si no me almacena nada de carga. ¿Y cuál es el problema? Es que las placas se habían estado tocando. No tienen que tocarse. Si se llegan a tocar las placas, hay transferencia de carga eléctrica de una placa a la otra. Hay descarga. ¿Ya? Y ya ese capacitor no me sirve. Debo volver a cargar, volver a poner la pilita. Y si se me para descargando, no me sirve el capacitor, pues hay un problema con el capacitor. Tiene que acumular carga eléctrica. ¿Ya? Si un capacitor se descarga rápidamente, sin usarlo, todavía no lo he usado todavía, hay un problema, ¿no? Quiere decir, o puede ser que las placas se están tocando y ese capacitor ya no sirve. Si ustedes lo utilizan mucho, por decir la cámara fotográfica, rápido se va a descargar también, ¿no? La batería o pila, también depende del uso que ustedes le den. Puede volverse a cargar, dice, la pila o batería, o comprar otra pila o batería, porque ahí no ves cargadores para que la pilita, o sea, volver a reutilizar la pila, ¿no ves? En vez de botar, la vuelvo a cargar la pila, ¿no ves? Jóvenes. Sí. Jóvenes. Sí, ingeniero. ¿Me están escuchando, no? En vez de botar la pila, pero generalmente uno lo bota la pila, ¿no? Pero hay, ¿no ven? Cargadorcito que ustedes vuelven a utilizar la pilita o batería, ¿no ves? Jóvenes, ¿me están entendiendo esa parte? Sí, se vienen de los Si buenos. ustedes quieren, se compran eso, si no, pero estamos pues dañando el medio ambiente, ¿no? Botan la pilita y se compran otra. Pero mejor es comprarse el cargador. Ya. ¿Hasta ahí estamos entendidos? ¿Estamos? Pues, Ingeniero, sobre este tema aquí, ¿qué pregunta hay?
sobre esto, sobre lo que les expliqué. Bueno, a ver, de nuevo voy a preguntar yo al público aquí. ¿Las placas pueden tener otra forma? Las placas o láminas. Sí, ¿no ves? Pueden tener forma rectangular, cuadrada, triangular, circular, cualquier área. ¿Son gruesas las placas? ¿Son gruesas? ¿Tienen No. espesor? Son delgadas. Ah, Bien delgadita. Yo aquí lo puse para que ustedes nomás por cuestión de que me entiendan el dibujito. El campo eléctrico, ¿cómo es entre las placas? Es cero. Es constante, no es cero. ¿Pero dónde sacaste de cero? Es constante. Sus líneas de campo van de la placa positiva a la negativa. Siempre van del positivo al negativo positivo. La distancia entre las placas o láminas o armaduras también se llaman, ¿no ves? Es muy grande la distancia. No es corta. ¿No? ¿Y qué pasa si tocan las placas, se llegaran a tocar? Se descarga. ¿No ves? Pierde carga eléctrica, ¿no ves? ¿Me entienden? ¿Y qué hago si eso pasa? Se me descargó el capacitor. Lo vuelvo a cargar mediante mi pila o batería. Y si se sigue descargando sin haberlo yo usado, ahí me puedo dar cuenta. En cambio, si lo paro usando, no me voy a dar cuenta si hay algún problema. Si no lo uso el capacitor y quiero sacar una fotito, digamos, y no funciona, su flash no funciona, entonces hay un problemita, ¿no ves? Si no usé. Puede ser que las placas se están tocando, generalmente las placas se están tocando, ¿ya? Y pierde. No, de mala fábrica. Eso, ustedes lo pueden botar. Y si tanto lo usé el capacitor, su capacidad ya no tengo, ya capacidad de cero, digamos. Tanto lo usé, ¿cómo hago para que me vuelva a funcionar este capacitor? ¿Qué hago? Lo vuelvo a cargar, pues, mediante una pila o batería, porque le di mucho uso al capacitor, al Y además la pregunta, yo le doy el ejemplo de la cámara fotográfica porque es mucho más fácil para que ustedes me entiendan. Si yo mucho lo estoy usando la cámara fotográfica, todo el día lo he usado, cada rato lo estoy sacando fotos. Se me va a descargar, ¿no ve? ¿Y cómo cargo de nuevo ese capacitor para que me funcione el flash, para que me funcione la camarita? ¿Cómo lo cargo? Tiene que cargar la pila o la batería. Pila batería, ¿no ves? Ahí yo lo conecto, ahí a la pila batería, de nuevo se va a cargar en la placa del capacitor y de nuevo voy a tener flash, ¿no ves? El flash es lo que más me avisa el flash, que está funcionando en mi cámara, ¿no ves? Yo lo puedo ver. O puede ser por sonido también, por la luz, sonido, ahí yo me doy cuenta que está funcionando. ¿Ya? Por el calor también me puedo dar cuenta. ¿Hasta ahí está entendido, jóvenes? Jóvenes. Sí, ingeniero. ingeniero. Bueno, sigamos. Energía en un capacitor. La energía en un capacitor.
Es el trabajo que realiza el diferencial de potencial para transportar carga eléctrica de una placa a la otra, dando como resultado una energía almacenada dentro del capacitor. Si lo leen, más o menos se van a dar cuenta que es igual, ¿no ve? Es el trabajo que realiza la fuerza eléctrica dentro de un campo eléctrico para llevar una carga de prueba de un punto a otro. ¿Se acuerdan, no ve? ¿Eso? ¿El potencial, jóvenes? ¿Se acuerdan? Jóvenes. Sí, ingeniero. Casi lo mismo, fíjense, está con otra letrita nomás. Es el trabajo que realiza el diferencial de potencial para transportar carga eléctrica de una placa a la otra, ¿ves? En vez de decir de un punto a otro, de una placa a la otra, dando como resultado una energía almacenada dentro del capacitor. Esta energía se percibe en forma de calor, luz, sonido, etc. ¿Ya? Las formulitas para la energía de un capacitor son estas tres. Se aprenden una y es suficiente. Pueden aprenderse una. ¿Ya? Pero cualquiera de las tres está bien. En el sistema internacional, la unidad del trabajo o energía es Joule, ¿no ves? Y en el CGS, la unidad del trabajo o energía es Erg. Cualquiera se la aprenden, suficiente. Un medio de la capacidad o capacitancia del capacitor por el diferencial de potencial al cuadrado, ¿no ves? Y acá sería un medio de la carga que existe entre placas por el diferencial de potencial. Y acá también un medio por la carga que existe entre placas al cuadrado sobre la capacidad del capacitor. Se aprenden cualquiera de las tres, suficiente. ¿Ya? Disculpe, ingeniero, ¿puedo seleccionar a los compañeros? ¿Puedo qué? Aceptar a los demás compañeros. ¿No están entrando? Pero si admití a todos, ¿eh? ¿Qué será? ¿Ya está? ¿Ya están entrando? ¿Todos están entrando ya? ¿Sí? Jóvenes. Sí, Jóvenes. ingeniero. Ya. Pueden ver, mira, acá dice, esta energía se percibe o se ve, dice, en forma de calor, luz, sonido. Yo solamente se lo estoy escribiendo, otra cosa es verlo, ¿no ves? Ojalá que el laboratorio puedan, aunque mediante un video, verlo, el ayudante que se los muestre. Esta materia es laboratorio, no más jóvenes. Hay muchas preguntas que quizás están en el aire de ustedes, con la respuesta que les doy, que no lo ven ustedes, no lo están viendo. Otra cosa es verlo. Ahí ya, ya. Pero ahorita yo pues, te digo nomás, quizás no está en lo que digo. Otra cosa es ver el ensayo, el experimento. Yo tengo una física. pregunta. Sí, joven. Las placas, cuando dijo que acumulan energía, y usted dice que ambas placas tienen la misma cantidad de carga solo opuesta, y al acumular energía, ¿qué tipo o sea, aumenta tanto carga positiva como negativa? No, ahí está nomás, si vos no la usás, no usás por decir la cámara fotográfica, ahí está, más fácil es eso. Si no usás tu cámara vos, no es que para usar tu camarita vos tenés que darle encendido, pues si no la usás, están ahí, nomás la carga en la placa, en el capacitor de la cámara fotográfica, está ahí nomás la carga eléctrica en la placa positiva y en la carga negativa, están ahí, es como si estuvieran durmiendo. Al vos accionar la cámara, el botoncito para usar la cámara, ahí recién está funcionando, están ahí, ¿no? El campo que existe entre positivo y negativo es constante, ahí está, se van transmitiendo la carga eléctrica, pero no tienen que juntarse, si se juntan las placas ya se descargó, tienen que estar lado a lado, cerquita, es como un imán, ¿no ves? Si vos el imán lo aproximás a un metal, hay atracción ahí, pero si lo alejas no hay, ¿no ves? Entonces están juntitas ahí las dos placas, pero no se tocan, entonces su carga eléctrica está ahí, nomás no está pasando nada, pero basta que se toquen las placas, se descargó, ya no me sirve, no me sacan una foto ya de la cámara, ¿me entendés? Pero no pasa nada, el campo que existe entre las dos es constante, no
no la va a hacer esta carga de 8, por decir 8 colombios al otro lado, no va a pasar, a menos que se toquen. Se quedan ahí, 8 colombios va a quedar en la placa positiva y 8 colombios en la placa negativa. Ahí nomás están las dos, ahí nomás. ¿Me entendés? El dieléctrico los va a separar, el campo entre ellas es constante, no va a pasar nada. Están ahí nomás las dos, hay atracción nomás entre ellas dos. Pero no va a pasar nada. Lo único que puede pasar es que vos lo uses mucho y esa carga se pierda o se gaste, ¿no ves? Tanto usar esa cámara. Pero no se va a descargar si vos no lo usás. Si vos lo usás, se va a descargar. Y para que vos cargues, te necesitas una pila batería. Si vos no usás tu cámara y se descarga, no funciona al accionar el botoncito para el encendido, no funciona, es porque algo está pasando con la cámara. Puede ser el capacitor, que sus placas se hayan juntado y no haya carga, no haya se haya descargado, digamos, se haya transferido la carga positiva, se haya ido a la carga negativa y viceversa, y se perdió carga eléctrica, se descargó. No sé qué otra manera explicarte, joven. ¿Ya? Esto lo vas a ver, por eso te digo en laboratorio. ¿Qué pasa entre las placas si se juntan? ¿Qué pasa? Ahí lo podés, en el laboratorio lo podés ver qué pasa. Si se juntan las placas, ¿qué es lo que va a pasar con ese capacitor? Si no se juntan, también, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Y ahí los laboratorios yo creo que les da ¿cómo puede ser? Un aparato electrónico seguro para hacer la prueba, ¿ya? Para que ustedes puedan verlo, cómo funciona. ¿Ya, joven? No sé si me hice entender. ¡Joven! Sí. Porque cuesta explicar cuando yo no tengo ayuda de laboratorio. Me cuesta a mí mucho explicar, joven. ¿No? Otra cosa que yo estoy explicando ahorita a un ciego, porque ustedes no están viendo. ¿No? Yo lo estoy diciendo, pero su imaginación llega hasta ahí nomás de ustedes. Otra cosa que ustedes vean. Si ustedes ven el experimento, más lo van a entender y ya lo que estoy hablando ya no va a ser chino. ¿Ya? Que es difícil llegar, no crean ustedes. Sin laboratorio para mí es muy difícil llegar a ustedes. Ya, jóvenes. Formas de conectar capacitores. Voy a conectar aquí, yo les expliqué de un capacitor nomás, pero aquí podemos tener varios capacitores. ¿No ves? Varios capacitores. Se pueden conectar en serie. Cuando tengo acá la pila o batería, el diferencial de potencial, el mismo conductor es para los 3 capacitores. El conductor o cable los une a los 3 capacitores en este caso. ¿No? Pueden ser más de 3, ¿no? Yo acá el ejemplo le puse 3. El mismo cable une a los 3 capacitores. Entonces está conectado en serie. Cada capacitor tiene su propia capacidad. Este capacitor 1 tiene capacidad, en este caso, de 23 farads. Un ejemplito, digamos. El capacitor 2, 21 farads. El capacitor 3, 32 farads. Esa es su capacidad de placas. Están conectados los 3 por el mismo cable, el mismo conductor, a una diferencial de potencial que sería la pila o batería. No es el enchufe, ¿no? La pila o batería. Entonces la formulita para hallar la capacidad total o resultante o equivalente es esta. 1 sobre capacidad equivalente, porque tengo que hallar la resultante de los 3, ¿no ves? Entonces la formulita es 1 sobre capacidad equivalente o capacidad total o capacidad resultante. Será igual a 1 sobre la capacidad del capacitor 1 más 1 sobre capacidad del capacitor 2 más 1 sobre capacidad del capacitor 3 más, si es que hay más capacitores,
1 sobre capacidad N. Su diferencial de potencial total va a ser igual a la sumatoria de los potenciales de cada capacitor. La carga total va a ser la misma que la carga 1, que la carga 2, que la carga 3. La carga total o resultante, si yo hallo la carga de este capacitor 1, va a ser la misma la carga del capacitor 2, la misma del capacitor 3 y la misma que la capacidad total o resultante, porque es el mismo cable, es la misma carga eléctrica que va por el cable. ¿Ya? Estas son las formulitas que deben aprenderse. ¿Alguna pregunta? También en el laboratorio lo hubiesen visto este ensayo. A ver ustedes cómo se conecta en serie. Yo acá le estoy dando un ejemplo, un esquema, pero en el laboratorio se ve jóvenes, en vivo y en directo y se entiende mejor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre conexión en serie? Jóvenes. 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 Está bien. Y acá estoy con mis perros aquí, hasta mis perritos me están escuchando ustedes, ¿no? Ya, Acá. no me están dando pelota, ¿no? Mis perritos van a aprender más que ustedes. Ya, ¿cuánto de alguna pregunta digo sobre esto? ¿Serie? ¿Conexión en serie? ¿Nada? ¿Se entiende? Ahora voy a preguntar, a ver. Conexión en serie. Explíquenme la conexión en serie. ¿Cómo me explicarían ustedes? Pregunta de esa manera. ¿Cómo me explicaría la conexión en serie? A ver, alguien. ¿Cómo usted conecta los capacitores para que estén en serie? ¿Qué me diría usted? Alguien, a ver. Conectamos Están en la misma línea. la misma línea. ¿Cómo que línea? En una Sí, línea. Está conectado por el mismo cable. Eso diferencial de potencial que sería la pila o batería. Así me tienen que explicar. Son los capacitores que están conectados por el mismo cable, uno detrás del otro por el mismo cable. Los conecta el mismo cable a los capacitores. ¿No? Hasta ahí me entendieron. A un diferencial de potencial, que sería la pila o batería. ¿Se entendió hasta ahí, no ves? Sí, ¿Cómo sé que está en paralelo yo y no está en serie? ¿Cómo sé? Aquí es la cosa. Fíjense, para eso son los colores, es importante los colores. Este cablecito amarillo, yo lo pinté amarillo, solamente me conecta al capacitor 3. Este cablecito azul celeste al capacitor 2 y este verdecito al capacitor 1. Cada capacitor tiene su propio cablecito. La intersección, aquí fíjense, de conductores o cables se llama nudo o nodo. La intersección de conductores o cables se llama nudo o nodo. Siempre háganse ustedes, aunque no, yo en este caso acá están ya los puntitos, pero en los libros no van a haber puntitos. Ustedes desen los puntitos, ponen un puntito ahí, un puntito acá, y se van a dar cuenta que este cablecito es solamente el amarillo para el capacitor 3, y se van a dar cuenta que este azulcito solamente es para el capacitor 2, y el verde para el capacitor 1. Si ustedes hacen estos puntitos, estos nudos, estos nuditos son la intersección de conductores o cables. Si ustedes se ponen estos nuditos, más fácil es ver la separación de cables. ¿Me entienden? Entonces quiero hallar yo la capacidad total, resultante o equivalente. Va a ser igual a la sumatoria de los capacitores. Voy a sumar los tres. Su diferencial de potencial
va a ser igual. El diferencial de potencial para el capacitor 1, para el capacitor 2, capacitor 3, va a ser igual. La carga se va a sumar. La carga total va a ser igual a la carga, a la sumatoria de cargas de cada capacitor. ¿Ven? Es lo contrario del serie. Lo contrario. Se aprende en uno y al otro es lo contrario. Es fácil darse cuenta. Paralelo, cada capacitor tiene su propio cablecito. ¿Se entendió? Jóvenes. Sí, bien, se entendió. Sí, Ya. Pero este es el examen. Mixto. Ese es el examen. Aquí ya lo junto yo, el paralelo y serie lo junto. ¿Cómo entonces voy a empezar a resolver? ¿Por dónde empiezo? Siempre van a resolver no del cable o conductor que esté donde está la batería o el potencial, el diferencial de potencial. Siempre empiecen por los conductores, los cables que estén lejos de la batería o pila, que estén lejos. Por acá voy a empezar primero. Y voy a llegar al conductor, al cable principal donde se encuentra la pila o batería. Siempre empiecen por los cables o conductores que estén lejos de la batería, del diferencial de potencial. No me van a empezar por el cable, el conductor donde se encuentra la diferencial de potencial, ¿ya? Van a empezar siempre por los conductores o cables que estén lejos del cable principal donde se encuentra la batería. Nunca se empieza por el cable principal. Se llega al cable principal, ¿ya? Por ejemplo, este caso. Observo yo, ¿por dónde empiezo? Empiezo por aquí. Entonces, ¿qué puedo decir yo? A ver, me doy cuenta. Pongo mis puntitos, mis nudos ahí, mis nodos. Entonces me dice, este cablecito es solamente para el capacitor 6. Y este cablecito es solamente para el capacitor 5. Entonces hago estos dos primero. Si cada uno tiene su propio cablecito, está conectado en paralelo. Capacitor 5 y 6 están conectados en paralelo. ¿Y qué me dice la fórmula? Es la suma de los dos capacitores. Entonces, voy a hallar su resultante secundaria. Y yo lo estoy llamando capacidad o capacitor A. Cualquier letra ustedes le pueden poner. Ya yo le llamé A. Ya voy a hallar su resultante secundaria entre ellos dos, que lo estoy llamando capacidad A, digamos, del capacitor, de estos dos capacitores. Cualquier letra usted puede llamar. Entonces sumo los dos y vuelvo a dibujar el esquema. ¿No ve? Vuelvo a dibujar. Tienen que volver a dibujar, si no se van a chipar. Vuelvo a dibujar el esquema. ¿Ve? ¿Y cómo quedó? Entre estos dos, ahí es su resultante secundario que lo llamé SA. ¿Ven? Así quedó el esquema, miren. ¿Se dan cuenta? Aquí ya desaparecen los puntitos. En este caso sigue los puntitos ahí porque como era una imagen, los copié. Aquí ya no va a haber puntitos, ya no va a haber nudos o nodos. Va a ser directo el cable, ¿no ve? Este cable une al capacitor 1, al capacitor 2, al capacitor A, al capacitor 4, al capacitor 3. El mismo cable va a ser para todito. Entonces, ¿cómo está conectado? En serie. Y aplico la fórmula de capacidad equivalente, es esta, ¿no ves? Esta aplico. ¿Ya? En conexión en serie hallamos la capacidad equivalente del sistema. ¿Y cómo me va a quedar el esquema final? Así. Así ustedes me tienen que dibujar. Si el diferencial de potencial está a la izquierda, me lo tienen que dibujar a la izquierda. La capacidad equivalente siempre dibújenlo al frente. En este caso ahí. Pueden haberlo puesto acá también, pero siempre al frente dibújenlo. ¿Ya?
Y ahí pondrían ustedes el valor de la capacidad resultante o equivalente. Así va a terminar el ejercicio en este esquema. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Todo claro, ¿no? Así van a ser los ejercicios, jóvenes, que vamos a Ingeniera, hacer. si el ejercicio terminara en paralelo y no en serie, ¿tendríamos que hacer el mismo gráfico ahí al final? Sí, claro, podemos terminar en paralelo también. Depende de cómo está conectado el ejercicio al principio, ¿no ves? El mixto. Podemos. Yo en este caso lo he dibujado aquí adentro, ¿no? El diferencial de potencia. Lo puedo dibujar afuera yo. Por eso vamos a hacer pizarra con ustedes el jueves. Ahí lo puedo dibujar afuera yo, este diferencial de potencial, para que no me afecte en el paralelo. ¿Ya? En este caso, como lo está dibujado adentro, ahí ya puedo ver que es en serie, pero esto lo puedo dibujar afuera yo. Vamos a ver el jueves en los ejercicios, ¿ya? Pero este tema es el laboratorio. Ustedes en el laboratorio el ayudante se lo iba a conectar y ustedes iban a hacer el ensayo, iban a ver cómo funcionaba. Ustedes podían hacer varias prácticas, colocar este C5, C6, lo podían poner acá también, donde ustedes querían. Y ahí se calcula. Si es lo mismo, 7, 5 y 6 lo colocaban por acá, digamos, otro conductor, si el capacidad equivalente va a ser la misma que conectado así, digamos, en esta posición, ¿no? Podrían haber practicado ustedes ahí, pero ahorita no, pues, ¿no? No se puede. Porque esto es para practicar. Si el 6 lo coloco por acá, ¿qué pasa? ¿Va a ser el mismo capacidad equivalente o no? ¿Va a ser menor, mayor? Tiene mucho que ver también cómo se conecta, ¿ya? Eso es pues el laboratorio, como les digo. En el laboratorio ustedes podían jugar con esto. Aquí no, pues yo les voy a dar las conexiones y ustedes solamente van a calcular nada más, ¿no? En el laboratorio ya ustedes podían hacer sus conexiones y calcular. Aquí no, yo se los voy a dar las conexiones, ustedes calcular. ¿Me entienden lo que estoy hablando, jóvenes? Sí. Esa misma forma de conexión de los capacitores para la resistencia, ¿no? Si ustedes entienden capacitores, resistencia es lo mismo, pero las formulitas son al revés nomás. Lo que aquí es paralelo para resistencia es serie. Lo que aquí es serie para resistencia es paralelo. La fórmula es al revés. Ah, ya, ok. Gracias. Pero también no, para resistencia no es dos palitos verticales, ¿no? Su simbología de capacitor es dos palitos verticales. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Versus. Por aquí les puse. Aquí. Esta es la simbología de capacitores. Pero para resistencia, ¿dónde está? No es así, ¿no? Es como, a ver si puedo dibujar hoy. Hoy me falla mi lápiz. Una W. A ver, a ver más o menos, tengo pulso. Ay, no tengo pulso, jóvenes. Así es para resistencia, nada más. ¿Me entienden, no? Sí. Bueno, ¿no? Ya, jóvenes. ¿Hasta aquí entendido? Sí, ¿Entendido, jóvenes? Ay, que no puedo deshacer el lápiz. Ay, alguien que me diga cómo dejar el lápiz. La tecnología me patea. Jóvenes, una ayudita, please. Ah, ya lo deshice. Ya. Tarea 4. Capacitores o condensadores, sinónimo, ¿no? Van a hacer el esquema de un capacitor cilíndrico con sus partes y cuál es su expresión. El esquema de un capacitor cilíndrico, más o menos aquí yo le di la foto, aquí, ¿no? La foto, pero ustedes me lo van a dibujar en esquema. Aquí también, fíjense, en el plano está la foto, pero el esquema internamente es así, digamos.
Así quiero internamente, ¿ya? El esquema de un capacitor cilíndrico con sus partes, ¿ya? ¿Y cuál es su expresión de capacidad de un capacitor cilíndrico? Segunda pregunta, el esquema de capacitor esférico con sus partes y cuál es su expresión. Tercera pregunta, ¿cómo es el campo eléctrico entre las placas de un capacitor plano? Ya se lo dije. ¿Cómo era? A ver. ¿Cómo era? Desde el positivo hacia el negativo. Constante. Es constante, va del positivo al negativo. Sus líneas de campo van de la placa positiva a la placa negativa. Es constante. ¿Y qué coeficiente o qué constante utilizamos para que no se nos dispare ese campo eléctrico? Puede ser que el campo eléctrico sea grande, para que no se nos dispare, para que controle ese campo eléctrico. ¿Qué constante utilizamos o qué coeficiente utilizamos? De hiper. ¿Cuál? Sí, ya lo dije. La constante de permisividad eléctrica es sub 0. Jóvenes, aquí está, ¿dónde está en la formulita? Acá está. Se lo dije cuando le expliqué la capacidad, creo. Esta nos controla, este coeficiente de o constante de permisividad eléctrica del vacío del aire es sub 0, que vale 885 por 10 a la menos 12, ¿no es? Nos controla el campo existente. Imagínense que el campo fuera grande, ¿no? Y este nos lo controla. ¿Ya? Bueno, ya. Aquí está. En la pregunta 3. La 4. ¿Qué pasa si la distancia que existe entre las placas de un capacitor plano es grande? ¿Qué pasa? Fíjese. Acumula menos. Esa es la distancia entre placas. ¿Cómo? Debe ser pequeña para que haya, ¿no?, mayor acumulación de carga. La distancia debe ser pequeña. Es como un imán. Si los metales están cerquita del imán, hay mayor atracción. Pero si el metal está lejos del imán, va a haber atracción, ¿no ves? Es lo mismo, si las placas están muy separadas, como aquí en este ejemplo, no va a haber, digamos, acumulación de carga. Va a ser pequeña su acumulación de carga. Están separadas. Tienen que estar casi pegándose, casi juntas, sin tocarse, ¿no? Por eso el dieléctrico, para que no se toquen. Pero generalmente el dieléctrico no le ponen nada, es el vacío generalmente, no le ponen nada. Pero algunos capacitores le ponen su dieléctrico. Aquí, como el ejemplo, aquí el cartón, digamos. Pero otros no le ponen nada, otras fábricas, digamos, no le ponen nada. Es el vacío del aire, dicen, pero ¿qué problema puede haber? Que se pueden juntar, ¿no es? Ese es el problema cuando es el vacío del aire, que se pueden juntar. En cambio, si acá le ponen un dieléctrico, por ejemplo, el cartón, no se van a juntar porque el cartón no lo va a dejar. Pero aquí, como no hay nada, el dieléctrico del vacío del aire, se pueden juntar y ahí se descarga. ¿Ya? O sea, ¿qué pasa si la distancia que existe entre las placas de un capacitor plano es grande? No hay acumulación de carga, pues. Está lejos ahí una placa de la otra. El campo también va a ser pequeño, no va a ser grande el campo. Porque va a estar separada las placas. Tienen que estar casi, ¿cómo le dice el dibujito? ¿Se acuerdan del campo eléctrico de la carga positiva y la negativa? Están casi juntas, ¿no ves? Se están atrayendo casi juntas sus líneas de campo. Entonces las pongo separadas, ¿no? Ingeniera, disculpe, ¿ahí puede ser que su acumulación de carga es mínima? Claro, está bien, está bien, pues. Está bien. Mientras más cerca estén, hay mayor acumulación de carga. Es como imán, mayor atracción, ¿no ves? Pero si están muy separadas, hay menor acumulación, la atracción es mínima, si fueran imanes, digamos. Por eso este tema de los imanes es lo mismo que el campo eléctrico, lo mismo, solamente cambia de letra, el nombre. ¿Ya? Bueno, ya, el 6. Dibuja las formas de representar un voltaje en un esquema de asociación en serie paralela unita. ¿Ya? Estas seis van a dejar espacio.
porque todavía ustedes no saben. Cuando hagamos ejercicio, ahí van a dibujar, ¿ya? Porque ya ahí yo se los voy a representar, diferentes maneras de representar un voltaje. Ahí yo los voy a dibujar. Y ustedes lo van a dejar un espacio en este inciso C para dibujar ahí, ¿ya? Van a dejar un espacio, porque todavía yo no les he dado eso, ¿ya? ¿Me entendieron, jóvenes? Y después lo completan. Jóvenes. Sí, ingeniero, se entiende. ¿Cuál es la diferencia predominante entre un capacitor plano con un capacitor esférico y un capacitor cilíndrico? ¿Cuál es la diferencia predominante? No sé si se los dije. No me acuerdo. Ya, se los voy a decir. Creo que no se lo dije. Ya, la diferencia predominante son las placas. El capacitor plano, sus placas son paralelas. ¿Ya? En esférico y el cilíndrico, ¿dónde está un ejemplito ahí? No creo que no está. No hay placas paralelas. No hay. ¿Ya? Esa es la diferencia predominante. En el capacitor plano, sus placas o láminas, sus armaduras son paralelas. En cambio, en el esférico y cilíndrico no. Al dibujar se van a dar cuenta. ¿Ya? Esa es la diferencia predominante. En el plano, las placas son paralelas. Por eso es que su simbología es así. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¿Ve esta simbología? Dos palitos verticales. Son las placas paralelas. Porque generalmente el que más se utiliza es el capacitor plano. Esta es su simbología. Placas paralelas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de la tarea? De la 12, cuando dice cuál es su expresión, se refiere a su fórmula. Yo, van a tener que acostumbrarse ya, no se dice fórmula, digamos. Yo alguna vez le digo para que ustedes me entiendan, pero ya se dice expresión. ¿Ya cuál es la expresión? Ya se refiere a la fórmula, ¿ya? Antes nosotros decíamos fórmula. Ahora ya se dice más expresión. Pero yo la utilizo todavía para que ustedes se den cuenta, ¿ya? Por eso siempre digo su fórmula o expresión, digo, ¿no? Pero más se dice expresión ya. Ya, en las 6 es la única que no van a hacer todavía, van a dejar un espacio para dibujarlo. Porque cuando hagamos ejercicio recién ustedes van a poder saber las formas de representar la diferencia de potencial o el voltaje, ¿no ves? En esquema de asociación en serie, paralela o mixta. ¿Sí? ¿Jóvenes? Van a dejar, ¿saben qué? Dejen una hoja aquí, una plana dejen, porque van a tener que dibujar mucho aquí. En la 6, déjenlo un espacio de una plana para esta respuesta. ¿Sí? Hagan la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, dejan una hoja y pasan a la 7. ¿Me entendieron, jóvenes? ¿No hay una pregunta? Ingeniero, ¿puede pasar la imagen del plano? ¿Del capacitor? ¿Dónde? ¿Este dibujito? Sí, ahí es mi duda. Si es que se utiliza un dieléctrico, ¿se seguiría utilizando la constante de permisividad? Claro, pues. Porque bueno, no. Claro, no. Si el dieléctrico fuera el vacío, ahí sí eso sucede. Pero si el dieléctrico es el cartón, ¿no ves? Tenés que saber o buscarte el valor de ese dieléctrico del cartón. No es que yo le dije el primer día de clase, para evitarnos eso de que uno no se va a estar aprendiéndose los dieléctricos del cartón, del vidrio, la porcelana, la cerámica. Estamos trabajando todo con el vacío, le dije. ¿No ves? La constante de proporcionalidad K es del vacío. De permisibilidad es el vacío. Generalmente se trabaja con el del vacío, ¿ya? En general, digamos. Porque no vas a estar vos aprendiéndotelo o teniéndolo a un lado todas las constantes de los dieléctricos. Es difícil, ¿no es? Es difícil. Entonces, generalmente se trabaja con el del vacío. Por eso mis ejercicios también son del vacío. En los libros hay ejercicios que es diferente del vacío, pero ya te dan el valor de
la constante, te lo dan. ¿Quién se lo va a aprender? Ok, Pero por eso es solamente conocimiento. Yo le dije el primer día, vamos a botar todo el vacío del aire, pero si ustedes quieren que la carga esté dentro del cemento o del hormigón, les puedo pedir la constante del hormigón, digamos, que proporciona el hormigón, todo, pero ¿quién se lo va a aprender, no es? ¿O quién lo va a tener al lado ahí con su hoja? No, mejor es trabajar con el del vacío. Todo el mundo casi trabaja. En los libros lo van a ver generalmente en el vacío, pero hay ejercicios que son diferentes del vacío. Pero ya te dan la constante. Ya los profesores también trabajamos del vacío del aire, pero podemos dar ejemplos, ¿no ves? Que no sean del vacío del aire, pero es solamente para conocimiento. ¿Ya? A menos que vos trabajes en una consultora sentado, ahí lo vas a tener todas las constantes a tu mano en una hoja ahí, con tu cuaderno, y ahí podés copiarte para calcular. Pero en obra no podés hacer eso. ¿Ya? Imagínate, vas a aprenderte el orden de memoria, no vas a estar con tu hoja ahí. Es feo. Por eso generalmente es vacío hecho. Así que no tengan pena. Sí, eso se trabaja más con el vacío del aire. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, joven? ¿Se entiende, ingeniera? Fíjense la formulita del campo eléctrico, ¿ves? Está en función del potencial y la distancia, ¿no ves? La distancia. Más cerquita, el campo es mayor, constante, es mayor, más cerquita, más atracción, positivo al negativo. Más alejado las placas, el campo es menor, ¿no? ¿Sí? Está en función de la distancia. ¿No hay ni una más pregunta, jóvenes? ¿Nada más hay? ¿Están seguros? Inge. Ya, entonces ¿puede? ¿A qué me vas a preguntar? Inge, ¿no la graba usted la clase? Si ahí abajito hay un botón de grabar. No, ¿cuál? Apenas estoy con tecnología me patea, jóvenes. Las diapositivas al grupo, compañeros, ahí están. No, es que ya les dije el primer día de clase. El año pasado, anteriormente yo las pasaba a cada grupo las diapositivas. Pero ni siquiera lo pasaban al cuaderno, jóvenes. Cuando yo les pedí la tarea al cuaderno, no pasan, no lo pasan. Inge, el tiempo se va a acabar. Un minuto queda. Nada más preguntas. Nada más, Inge. En cambio, si ustedes son los que responsables de la diapositiva, ustedes más interés le van a tomar, pero si yo se los paso, no, pues, ni siquiera lo van a leer, ¿qué les importa? No es si yo se los paso, pero en cambio, si no les paso nada, ustedes recién se van a interesar. Y entonces quedamos el jueves, hacemos la teoría, y el viernes el examen